Dios le bendiga, estimada comunidad magistral. Apóyame suscribiendo a tu canal El Profe P 1.0 para recibir más información del Magisterio Nacional y Regional, del Ministerio de Educación, normas educativas, concursos educativos, entre otros. ¡Suscríbete! Y empezamos con la situación de la contratación docente, estimados maestros. Así es. Miren, ya desde hace varios años el Ministerio de Educación estila insertar una etapa primera, ¿no?, llamada de renovación de contrato docente. Sin embargo, que no se aplica todos los años y tampoco se ha aplicado todas las veces porque han habido diferentes circunstancias, ¿no? Hay una prueba única nacional, el PUM, cada 2 años es lo usual, ¿no? De ahí sale un cuadro de méritos a nivel de cada UGEL, ¿no? Y aquellos pues que han logrado ascender a una plaza de contrato bajo ciertas características tienen la posibilidad de poder, en este caso, hacer uso, ¿no?, de este derecho a la renovación del contrato docente. Entonces, ¿cuál es la norma técnica que regula esto, estimados maestros? Es el Decreto Supremo 002-2025-Minedu, ¿no? Decreto Supremo del viernes 7 de febrero del presente año, o sea, este año. Y acordémonos que a mediados, ¿no?, en pleno proceso de contratación docente, es que el Minedu emitió este decreto supremo, esta norma técnica, un poquito pues generando, ¿no?, ciertas movidas, ciertos desencuentros pues en muchos maestros porque ya tenían previsto cuáles eran las reglas del juego y sin embargo el Minedu termina modificándolo, ¿no? Y entonces vamos a esta norma técnica el artículo 11, estimados maestros. Vamos a dar alguna indicación que tenemos que tomar en cuenta. Si bien todavía el Ministerio de Educación no ha emitido un cronograma específico de cuándo, qué días, en qué fechas se va a hacer este procedimiento de la renovación, sin embargo el Minedu, bueno, ha fijado pues, ¿no?, en qué consiste, ¿no? Miren, numeral 11.1 del Decreto Supremo 02-2025 dice: primera etapa, renovación de contrato docente, ¿no? ¿Quiénes participan? Dice: los docentes contratados en plazas de educación básica con título de profesor o licenciado en educación. Ojo, primer requisito, estimados maestros, título de profesor o licenciado en educación, ¿no? Es decir, si uno ha sido contratado, ¿no?, con bachiller, ¿no?, con constancia de egresado, lógicamente no calza, ¿no?, dentro de la figura de renovación de contrato docente. Ojo maestros, tengamos en cuenta eso. Se han llegado a sobrar plazas orgánicas para etapas últimas de la contratación docente y uno se contrató siendo bachiller, siendo egresado, tengan en cuenta que no va a poder optar, ¿no?, por la renovación. Igualmente dice acá, las plazas de ETP, ¿no?, de educación técnico-productiva, con título de profesor o licenciado en educación en la especialidad, ¿no? Por ejemplo, si estoy en agropecuaria, estoy en carpintería, no estoy en electricidad, ¿no?, estoy digamos así, alguna de las diferentes especialidades, ¿no?, del área técnica, lógicamente tengo que tener el título, ¿no?, en esa especialidad, es lo que nos dice acá, si no, no hay proceso de renovación. Entonces ahí tengamos en cuenta esta primera situación, ¿no? Bueno, el cronograma, decíamos, ¿no? Al final el cronograma lo va a establecer el Minedu, dice el artículo 12, mediante acto resolutivo. La DREA también va a emitir, ojo, la DREA, las DRES, Dirección Regional de Educación, deben emitir el cronograma a través de un acto resolutivo, lo que aún pues no se ha emitido, así que no se puede todavía implementar, pero hay que estar ya previendo esta situación, estimados colegas, ¿no? ¿Qué más nos establece en esta norma técnica, ¿no? Capítulo 2, artículo 14 hasta el artículo 18. Artículo 14 al artículo 18 del Decreto Supremo 02 desarrolla, en este caso, todas las reglas, ¿no?, generales y específicas del proceso de renovación de contrato docente, ¿no? Algunos aspectos generales, por ejemplo, nos dice acá:
de que el profesor contratado que aspire a la renovación debe ser evaluado en su desempeño laboral. Entramos a este tema de la evaluación de desempeño, pero ojo, no vayan a pensar que esta evaluación de desempeño es similar a la que en un momento determinado, en los años 2018-19, se aplicó a las maestras del nivel inicial nombradas, ¿no?, en las diferentes escalas, ¿no?, estas evaluaciones de desempeño para la permanencia, ¿no?, o que desde el sindicato decimos las evaluaciones punitivas para el despido, ¿no?, las cuales se aplicaban instrumentos pues estandarizados, fuera de contexto, rígido, ¿no?, que a fin de cuentas buscaban echarle toda la responsabilidad de los problemas educativos que se expresan en el aula, toda esa responsabilidad al docente, pasando por alto la multiplicidad de factores de toda índole, económico, social, de salud, ambiental, geográfico, cultural, etcétera, 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 que inciden, ¿no?, en contra del logro de aprendizajes. Pero no, el culpable es el maestro de todo eso, ¿no?, la famosa rúbrica de observación, es decir, de acuerdo a lo que una persona observaba durante una hora en tu clase, con eso te ponían la cruz o te echaban agua bendita. O sea, prácticamente, estimados maestros, pues esta evaluación sesgada, ¿no?, carente, ¿no?, de toda rigurosidad científica, ¿no?, de toda validación científica, se aplicó en aquellos tiempos, y es lo que el magisterio cuestionaba, ¿no? Y luego se quedó en el aire, ¿no? En los siguientes años ya no se aplicó al nivel primaria, porque iba a ser un hueso duro de roer. Los maestros de primaria pues habían estado en lucha constante en la huelga 2017, por ejemplo, denunciando esta situación, igual los colegas de secundaria, y entonces empezaron con las maestras de inicial pensando que ahí estaba de repente el lado que menos resistencia iba a tener. Así que, estimados maestros, este tema de la evaluación de desempeño también está insertada como previo, como requisito a la renovación de contrata docente, pero ojo, esto no es obligatorio. Aquel que no quiera ir por la renovación puede abstenerse de la evaluación de desempeño laboral. Eso vamos a precisar en unos instantes. Entonces, esa es la primera regla, ¿no?, la evaluación de desempeño laboral, ¿no? Ahora, dice acá, numeral 14.2, el profesor que deba ser evaluado y no desea la renovación, presenta su desistimiento. La palabra es esa, desistimiento a dicha evaluación, ¿no? Por ejemplo, de repente uno como docente no se siente a gusto en ese lugar, le parece muy lejos, ¿no?, a nivel geográfico, ¿no? De repente la forma de trabajo, el horario de trabajo, el entorno, el clima institucional no es del agrado de uno, entonces puede desistir de la evaluación de desempeño porque no está pensando en hacerse ninguna renovación, ¿no? Ese es el criterio de esta normativa, ¿no? Dice, ese desistimiento es conforme al formato establecido en el anexo número 18 de la norma. Así que hay que revisar, reiteramos, ese anexo, el número 18. Y hay que hacerlo antes del inicio de la evaluación, ¿no?, antes del inicio de la evaluación. En caso de los profesores coordinadores, en caso de los profesores de instituciones unidocentes y de los profesores contratados que tienen encargatura de dirección, ese desistimiento, como no tienen un jefe inmediato dentro de la institución, porque ellos son los jefes, ¿no?, entonces, no son docentes y directivos a la vez, entonces ellos presentan su desistimiento ante la UGEL correspondiente, ¿no? Así es. Numeral 14.3 nos dice pues que el profesor contratado que desistió a esta evaluación y el profesor evaluado, o sea que sí aceptó, sí quiso, sí fue a la evaluación, pero de alguna otra manera pues no obtuvo, ¿no?, un desempeño, un resultado favorable, no podrán seleccionar una vacante en esa institución educativa, ¿no? O sea, prácticamente pues es un candado, ¿no? Digamos que uno se contrató en González Vigil y no quiso hacer su renovación, estaba en primer puesto, te contrataste en González Vigil, te contrataron ahí o escogiste esa plaza, ¿no?, pero no diste tu evaluación de desempeño, no quisiste o la desaprobaste por X motivos, entonces estás vetado, ya no puedes, cuando venga el proceso regular de contrato, por la etapa del PUM, ¿no?, ya no vas a poder tomar una plaza en esa institución educativa. Así es. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque es también como una especie digamos, de arma para poder decirle
a un docente, no, yo te castigo, no me caíste, yo soy el que te he evaluado, no me caíste, no estoy de acuerdo contigo, no quiero que estés acá, a fin de cuentas, te desapruebo y con eso impido que vuelvas a tomar una plaza en esta institución educativa. Ahora vamos a analizar esa ficha de evaluación de desempeño laboral, a ver qué tanto, ¿no?, de subjetividad realmente tiene. Vamos a ver que sí lo hay dosis de subjetividad que se presta, abre puertas para una mala una interpretación pues subjetiva. Vamos a llegar ahí. Entonces, estamos hablando de en este caso, digamos, ese condicional, ¿no?, ese candado de haber tenido que darla, de haber tenido que aprobarla, si quieres optar más adelante pues por una plaza en esa institución. A su vez también vamos a señalar, ¿no?, lo siguiente, dice numeral 14.3, en caso el profesor contratado con discapacidad acreditada, ojo, acreditada, comunicará al comité de evaluación al respecto para evaluar ajustes en el método de evaluación de desempeño que pudiera corresponder. Ojo, acá no estamos diciendo que porque tienes alguna discapacidad acreditada, de repente sordera, problema en la vista, en desplazamiento, locomoción, vas a tener puntos adicionales. No es esa la figura, sino ciertos, dice acá, ajustes en el método de evaluación, ¿no?, en la forma de evaluación, ¿no?, algunas consideraciones que seguramente tendrán en cuenta los evaluadores, pero no es cuestión de puntaje, ojo, ni decir porque tienes esa, digamos, esa discapacidad automáticamente vas a ser renovado. No, tampoco es eso, Siguiente numeral, ¿no?, dice el profesor que desistió a la evaluación de desempeño o que no obtuvo una evaluación favorable no podrá seleccionar vacante en la institución en la que estuvo contratado en el periodo de evaluación. Bueno, eso lo acabamos ya de precisar, ¿no?, está también en numeral anteriores. Dice finalmente, la renovación de contrato no está permitida a docentes que cuenten con una doble percepción por función docente. Doble percepción, es decir, si tú eres nombrado y has agarrado contrato por horas, por bolsa de horas o contrato en plaza orgánica, ¿no?, tienes doble percepción por función docente, no puedes aspirar a una renovación en esa plaza de contrato adicional que tenías. Eso está clarísimo acá. Dice, el Minedu proporcionará el listado de los servidores que cuentan con 2 o más percepciones de ingreso en la misma o distinta UGEL. Ojo, también si eres docente contratado, de repente trabajas en un turno en una institución, en otro turno en otra, lógicamente no puedes aspirar a la renovación de contrato docente. Acá está clarísima la norma y eso es en base a un listado que el Minedu va a emitir. No va a ser al azar, a que me dijeron, no, desde el Minedu van a emitir un listado. Claro, uno puede por ahí de repente presentar un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento, porque digamos que tú tenías contratado en 2 plazas, de ese momento renuncias, antes que empiece la evaluación de desempeño laboral, renuncias, lógicamente vas a tener una sola plaza, puedes hacer la renovación. Bueno, son jugadas, movidas que uno puede hacer, que la normativa te permitiría. Ahora, dice acá, aunque lógicamente ética, moralmente, no es lo lógico, no es lo dable, ¿no? Bueno, compañeros maestros, hay que tomar en cuenta entonces que esas son las disposiciones generales para la renovación de contrata docente. Ahora, hay otras condiciones que hay que tomar en cuenta, ¿no?, al respecto, ¿no? Por ejemplo, que haya sido contratado, decíamos, en plaza con título de profesor, ¿no?, o licenciado en educación, ya sea del instituto pedagógico, no, la escuela pedagógica, o ya sea de la facultad de educación de una universidad, pero requieres el título. ¿Qué más? Requieres contar con evaluación favorable de su desempeño laboral y dice, contar con un vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en el mismo código de plaza contabilizado hasta un día hábil antes del inicio de la evaluación de desempeño. O sea, si el desempeño de la evaluación empieza mañana, 3 meses antes, o sea, hoy es 8 de noviembre, ¿no? Un mes antes es octubre, un mes antes septiembre, un mes antes agosto, es decir, ya desde el 7 de agosto uno tenía que haber estado en esa plaza, en ese código de plaza como contratado para poder acceder a la renovación. Te faltó un día. Si te faltaba un día para cumplir eso, lógicamente no vas a poder. Hay muchos colegas que tienen de repente esa situación, no se han podido adjudicar en febrero, marzo, abril, y recién, posteriormente, han logrado una plaza orgánica,
¿no? Que es hasta fin de año, ¿no? De repente el profesor cesó anticipadamente, el profesor no se reasignó por algún motivo que le permitiría hacerlo en ese momento, de repente bueno, por X motivos el profesor fue destituido de repente, ¿no? Y tú entraste a esa plaza, ten en cuenta que tienes que tener mínimo 3 meses acumulados, ¿no? Consecutivos, ¿no? Otro requisito, ¿cuál es? Dice acá, ¿no? Que la plaza vacante, objeto de renovación, ojo, atención a esto, no todas las plazas entran a la renovación de contrato docente, dice, la plaza vacante, objeto de renovación, que se encuentre disponible para el año lectivo siguiente y no esté dentro del número total de vacantes declaradas o identificadas como excedentes. O sea, si esa plaza ya ha sido identificada, declarada que es excedente, que va a ser racionalizada, no puedes uno como docente contratado ser pues renovado en esa plaza. No se puede, es una plaza que va a desaparecer. Se supone, ¿no? Que también como sindicato decimos, pues no debería estar dándose esta situación de la racionalización, del recorte de plaza vía racionalización, ¿no? También se requiere más presupuesto, se requiere más plazas, se requiere dar mejores condiciones para el desarrollo de aprendizajes y también atender el gran desempleo que hay en el magisterio, ¿no? Así que, estimados colegas, tengamos en cuenta esa situación. Plaza disponible para el próximo año, ¿no? 2026. Dice, para el caso de EBR secundaria y EVA avanzado, la mayor carga horaria de la plaza debe ser la del currículo o especialidad en el campo de conocimiento en la que fue contratado el docente. Ojo, maestros, muchas veces ha ocurrido esto otros años, ¿eh? Tu plaza es orgánica, te asignan, por ejemplo, hora de ciencias sociales, pero por ahí la comisión, ¿no?, del cuadro de horas, había alguien que no quería verte en el colegio el siguiente año. De repente tú reclamabas mucho por tus derechos, ¿no? Eres una persona que no permitía abusos, ¿no? En fin, a veces hay celos profesionales, eso es cierto, ¿no? O riñas personales, y finalmente en esa comisión de cuadro de horas, ¿qué hacen? ¿Cuál es la jugada? En tu plaza de ciencias sociales le ponen horas de matemática. La mueven, la cambian, y entonces ya no es tu misma carga horaria en esa plaza, en ese código de plaza. Es una jugada, estimados colegas, que no es correcto, es rechazable, no puede resolverse así. La discrepancia, las desavenencias, ¿no? Que hay a nivel de docentes. Por eso desde acá una exigencia a las comisiones de cuadro de horas, vamos a hablar por eso también de ese tema, ¿no? A que no se pasen pues de la línea, ¿no? Sean justos, sean democráticos, escuchen, piensen en su clima institucional, piensen en no hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, de esa manera queremos nosotros señalar, pues, esta situación, estimados colegas, los que van a esperar la renovación de contrato docente, más allá que estemos o no de acuerdo con esa figura, hay que tomar en cuenta, pues, que de alguna otra manera, de acuerdo a qué horas se le asignen a esa plaza para el siguiente año, de eso va a determinar si entra o no a proceso de renovación. ¿Qué más nos dice la norma técnica, estimados colegas? ¿Qué más nos dice? ¿No? A ver, atención a esto. Atención. Dice, pues, que los profesores que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 25.3 del artículo 25 de la presente norma, para el caso de las instituciones EIB. Numeral 25.3, instituciones EIB, eso se aplica a todo Ayacucho. Vamos al numeral 25.3 entonces, nos vamos de frente al numeral 25.3. A ver, ahorita estamos desde la virtualidad, ¿no? Haciendo los análisis correspondientes. ¿Qué dice el artículo 25? Disposiciones adicionales para identificar vacantes en instituciones que implementan el modelo de servicio educativo EIB, tanto en la segunda o en la tercera etapa de contratación docente, es decir, el PUM y presentación de expedientes, evaluación de expedientes, a esas fases, etapas se refiere, etapas, ese es el término. Bueno, el 25.3 que dice, para la contratación por resultados del PUM, ¿no?, en una plaza de formas de atención, EIB fortalecimiento, EIB revitalización, o sea, todo EIB, que requiera el dominio de la lengua originaria, el postulante debe acreditar además 2 requisitos, dice acá, dominio oral y escrito de la lengua de los estudiantes, la lengua originaria, de acuerdo con lo establecido en el anexo 3 de la presente norma, así como conocer la cultura local, y 2, estar incorporado al Registro Nacional de Docentes
bilingües de lengua originaria. Ojo, acá un paréntesis. Dice acá, y tener dominio, ¿no? Tener dominio básico de la oralidad y escritura, ¿no? Dice acá, ¿no? Y además dice, ¿no? Conocer la cultura local. Y esto de conocer la cultura local, sí, siempre está esto en el tema de la IB, pero ¿cómo se verifica eso? Es un enunciado vacío, ¿eh? Es un enunciado sin especificaciones de cómo se va a verificar eso si el docente conoce la cultura local. Puedes dominar la lengua, pero si no conoces la cultura local, no cumplirías este requisito, pero no establecen cómo. Al final, lo que hacen, muy sencillamente, es decir, tienes tu constancia de quechua, tienes tu nivel de dominio referido, de acuerdo al anexo 3, entonces pasas. No lo tienes, no pasas. ¿Y qué dice el anexo 3, colegas? Nos vamos al anexo 3, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Ojo, estamos diciendo, si tú estás en esa plaza, es una plaza E y B, inicial, primaria o secundaria, especialmente sociales, comunicación, que ya lo están empezando a generalizar, a extender a otras especialidades, otras áreas, y el próximo año, entonces tienes que seguir teniendo ese nivel de dominio mínimo, ¿eh? O sea, por ejemplo, si en la evaluación de este año te tocaba, ¿no? Del quechua, por ejemplo, ¿no? De la lengua originaria, desaprobaste tu nivel, o mejor dicho, baja tu nivel de dominio, ya no alcanzas el nivel mínimo, no vas a poder, de alguna otra manera, entrar a la renovación de contrata docente. No vas a poder, colega, ¿no? Si no conservas tu nivel de dominio. Y ese anexo 3 que dice, por ejemplo, para el quechua sureño, ¿no? Variedad chanca o collao, oral mínimo intermedio, escritura mínimo básico. Esos son los requisitos que establece, ¿no? Esta normatividad, ¿no? Entonces, de eso trata el artículo 25, de eso trata el anexo 3, ¿no? Para el proceso de renovación de contrata docente, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco más sobre este tema, ¿no? Te estamos dando algunas condiciones, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Dice, condiciones para la renovación, artículo 15. Artículo 16 dice, conformación del Comité de Evaluación de Desempeño Laboral. Ajá, ¿quiénes van a evaluar, ¿no? en la renovación de contrato docente? Dice acá, el profesor contratado es evaluado en su desempeño por un comité de evaluación integrado por, 1, el director de la institución educativa, ya sea designado o encargado, en plaza, en puesto o por función, ¿no? Cualquiera de esos. Ya. Ahora, dice sí, entonces, el director, uno de ellos. 2, un profesor nombrado de mayor escala, de la misma modalidad, nivel o ciclo de la institución educativa. En caso de empate, quien tenga mayor tiempo de servicios oficiales. El nombrado de la mayor escala, no sé, de repente hay un colega que está en cuarta, quinta escala, ¿no? Entonces, él, y si hay 2, 3, el desempate, ¿cómo es? Dice acá, el que tiene más tiempo de servicio oficial, de repente uno tiene 20, el otro 25, el otro 30, él va a entrar automáticamente. O sea, acá no hay un tema de elección, que los maestros eligen ya, tú vas a hacer, tú nos representas, tú vas a evaluar a los contratados que buscan la renovación. No, acá la normativa está diciendo, pues, que directamente ya, el de mayor escala y para el desempate de mayor tiempo de servicio, él va a ser el que evalúa, el miembro de la comisión de evaluación de desempeño laboral, ¿no? Dice acá, de no contar con profesores nombrados para integrar este comité, el director solicitará al UGEL que designen un docente nombrado de otra institución o un especialista en educación de la UGEL, ¿no? Del mismo, ojo, tiene que ser del mismo modalidad, nivel, ciclo, ¿no? Que será evaluado el profesor, o si no, es reemplazado por otro docente nombrado de la institución, o incluso dice un representante de APAFA, ¿no? Con autorización del UGEL. O sea, hasta un presidente de APAFA, un miembro de la directiva de APAFA, puede ser finalmente miembro de esta comisión, que va a ver la renovación de contrato docente. Y tercero, dice un representante del CONEI, o de los padres de familia, o del Consejo de Participación Estudiantil, COPAE, en el caso de EVA, según corresponda, ¿no? Entonces, son 3 integrantes los que van a hacer la evaluación de desempeño. Ahora vamos a llegar a, en este caso, la ficha, ¿no? ¿Cómo es la ficha de evaluación de desempeño, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso.
¿Qué más se establece acá? Habla del caso de los CRAFA, ¿no? O CERFA, ¿no? CERFA, perdón, el término es de CERFA, ¿no? Quienes integran, también de los docentes que están en educación técnica productiva, también quienes integran, ¿no? Acá está precisado en la normativa, te lo pueden encontrar, es un criterio muy similar al anterior. Artículo 17 dice aspectos para considerar en la evaluación, que este comité, ¿no?, sesiona en forma presencial. Acá no es que por teléfono, por llamada, se ponen de acuerdo, no. Tienen que reunirse físicamente los miembros del comité para poder desenvolver sus funciones. La calificación de cada aspecto es determinada por consenso. Ojo, consenso, lo primero que se pide, ¿eh? De existir discrepancias, quien presida el comité tiene el voto dirimente. La evaluación podrá realizarse de forma presencial. Miren, esto es terrible, estimados colegas. O sea, son 3 integrantes, dice acá. Debe ser consenso entre los 3. Pero si hay discrepancia, o sea, hay uno que se opone, que puede ser el mismo director, entonces, quien presida, es decir, el director, ¿no?, finalmente es el que tiene el voto dirimente. O sea, el voto que decide. Dirimente es eso, el que decide, el que inclina. O sea, prácticamente, colegas, estamos en una situación en la cual, ¿no?, sí o sí, el director tiene que estar de acuerdo. Oigan, estimados colegas, ¿no?, estamos diciendo que vivimos en dictadura, una dictadura de clase, del gran capital, de la CONFIEP, del imperialismo, ¿no?, que todos los poderes del Estado se mueven en función de esa dictadura que nos impone capitalismo neoliberal desde hace 35 años. Y miren cómo el sistema económico, político, social, se expresa también a nivel del sistema educativo y en estas pequeñas, concretas situaciones de la renovación de una contrata docente, ¿no? Estamos regresando a tiempos medievales donde se decía que el Papa es infalible, nunca se equivoca, ¿no? Lo que él dice se hace. En educación, ¿no?, el magister dixer, lo que dice el maestro, esa es la pura verdad, eso es lo que se hace y punto. Fíjense, a eso estamos regresando con este artículo. No puede ser, pues, ¿no? O sea, 2 miembros de la comisión dicen, no, este docente está bien, cumple con todo, pero el director le tiene ojeriza al docente y dice, no va. Hay discrepancias, yo soy el voto dirimente, así que no va, y punto, queda ahí. No puedes, estimados colegas, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? Ojo, maestros, esto está pensado, esto no es casualidad, no es error, esto está pensado desde el Ministerio de Educación para, entre comillas, empoderar políticamente al director de la institución educativa. Pero ese empoderamiento, ¿qué es? Solo para aplicar lo que el Minedu quiere. Para eso te empodero, porque si te sales del recuadro, entonces, chao, te aplico otras normativas y termino desaforándote del cargo directivo. Ojo, maestros, mucho cuidado con esta situación. Un docente que tiene el respeto de los padres de familia, que tiene el aprecio de sus colegas, pero el director no le tiene ojeriza, no va a poder renovarse. Si es que el director le pone el dedo, como se dice a veces, coloquialmente. Atención a esta situación preocupante. Por otro lado, estimados maestros, esta normativa también establece, pues, lo siguiente, ¿no? Establece lo siguiente. En caso de instituciones unidocentes, en los cargos de profesor coordinador de PRONEI, ¿no?, y los contratados que tienen encargatoria de dirección, esta evaluación de desempeño estará a cargo del jefe de gestión pedagógica o de un especialista en educación. O sea, aquí ya directamente el OGEL, ¿no?, jefe inmediato, ellos van a hacer, ¿no?, la evaluación de desempeño. Dice acá, ¿qué más? En caso de EBR, secundaria, EVA, ciclo avanzado, el área de personal o quien haga sus veces, cuando cuenten con los cuadros de hora aprobados, realizan lo señalado en el numeral 18.1 de la presente norma. O sea, una vez que tengan el cuadro de horas, ¿de qué trata ese numeral 18.1? ¿No? De publicar la lista de profesores que pueden entrar a la renovación de contrato docente. Bueno, ¿qué más dice acá esta normativa? Artículo 17.4.1, consideraciones previas a la evaluación. Dice, la ficha de evaluación, que vamos a llegarlo en breve, la ficha de evaluación laboral, ¿no?, contiene factores que se basan
principalmente en el trabajo de los docentes. Dice, ¿no? Dice la norma que la ficha se basa en evaluar en factores relacionados al trabajo de los docentes. ¿Eso es cierto? O sea, esta ficha, algunos colegios ya la conocen ya, ¿no? Esta ficha realmente enfoca los factores que están detrás del trabajo docente. Eso es falso, pues, colegas, porque los factores que van detrás del trabajo docente son múltiples. Tiene que ver, por ejemplo, las condiciones en que se encuentra la institución educativa. Tiene que ver el clima institucional. Y con condiciones me refiero, por ejemplo, de infraestructura, de tecnología, ¿no? Todos esos aspectos, ¿no? Tiene que ver también, pues, con el grado de problemática social, socioconductual que hay en un ambiente escolar comunal determinado, ¿no? Porque la alienación, ¿no? Porque la delincuencia, ¿no? Porque la degeneración, ¿no? Y otro conjunto de corrientes nocivas que hay en la sociedad, ¿no? Influyen en el estudiante y perjudican, mueven, trastocan la posibilidad de que el docente desarrolle sus actividades. O sea, esto es falso, ¿no? Vamos a ver la ficha de evaluación, porque nada de esto habla en la ficha de evaluación, ¿no? Pero acá está diciendo, supuestamente, ¿no? Supuestamente, pues, de que los factores, ¿no? de desempeño laboral, ¿no? van a tenerse en cuenta, dice acá, ¿no? Pues vamos a ver qué son esos. Siguiente numeral, decíamos, ¿no? Las condiciones previas, ¿no? Las condiciones previas, dice acá. Lo que acabo de leer, ¿no? Vamos a leerlo mejor textualmente, dice: la ficha de evaluación del desempeño laboral docente contiene factores que se basan principalmente en el trabajo de los docentes. Factores que se basan en el trabajo de los docentes. Entonces decíamos, ¿no? Entonces decíamos. Asimismo, recoge información de las actividades que el docente ha reportado mensualmente a su director de institución o al que haga sus veces. Dice que recoge información de las actividades que el docente ha reportado, o sea, informe del docente. De repente hay problema con algún estudiante, alguna incidencia, que tienes tu cuadro de incidencia, tu registro anecdotario, se levantó el informe, no sé, ante área de tutoría, no, área de convivencia. Y finalmente dice, todos estos informes, todos estos reportes van a tener que ser tomados en cuenta. Vamos a ver si eso es cierto o no, ¿no? O simplemente es un decir. Vamos a ver. Luego dice, para una valoración más objetiva del desempeño por parte del comité de evaluación, se recomienda que evalúen los aspectos mediante la revisión de evidencias. Ojo, miren acá, maestro, dice solo se recomienda. O sea, ustedes al final decidan si toman o no las evidencias. Fíjense cómo está acá enunciada esta situación, colega. Fíjense, ¿no? Si ustedes quieren finalmente, yo sí, como Minedu les recomiendo, ¿no? Vean las evidencias, pero al final ustedes decidan si toman esas evidencias o simplemente usan criterio propio, criterio ajeno, ¿no? Entonces, maestro, mucho cuidado acá, ¿no? Mucho cuidado. Hay que exigirle a estos comités. ¿En qué evidencia se basan para decir que no cumplo los requisitos, que mi desempeño es negativo? ¿En qué evidencia se basa? O lo que tú recuerdas, dices que ha pasado, por ahí te contaron. No puede ser así. Definitivamente no puede ser así. ¿Y qué dicen las evidencias? Dice, se utilizan, numeral 17.4.2, se utilizan formatos o evidencias que se hayan dispuesto en la institución en el año a evaluar. Lo mismo que puede haber sido entregado de manera física o virtual. Formatos o evidencias que se hayan dispuesto, dice acá, en el año, ¿no?, a evaluar. Esas son las evidencias que se hayan dispuesto. Pero no dice quién lo dispone. Dice acá, en todos los casos de ser necesario son válidas otras evidencias que se hayan podido recabar teniendo en cuenta el cumplimiento de plazos establecidos en la institución, ¿no? ¿Qué más nos dice sobre las evidencias? Eso nomás, ¿no? Evidencias dice que hayan sido dispuestos, que se hayan dispuesto en la institución. O sea, si el director te pide, ¿saben qué? Ha habido un problema con estos estudiantes, queja por acá, por allá, hazme una evidencia, ¿no? Hazme un informe, ¿no? Le dice al director, al coordinador de tutoría, al responsable de comida, ¿sabes qué? Hay problema con tal docente, no sé, por XX motivos creo que está incumpliendo la norma de convivencia, sus deberes, sus responsabilidades, hágame un informe. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Los informes que son requeridos, que son pedidos, ¿no?, de ser elaborados en la institución educativa. Por eso dice acá, evidencias que se han dispuesto
en la institución, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Qué me dice acá? Se considera la evaluación de desempeño laboral que alcanza un puntaje final igual o mayor a 2.5, ¿no? O sea, para que tu ficha de evaluación diga que el resultado es favorable, positivo, que sí puedes renovarte, mínimo el 2,5 debe ser el puntaje que tendrías que alcanzar, ¿no? Mínimo 2,5, ¿no? Entonces, el resultado no se puede redondear, dice al superior siguiente, solo debe presentarse con 2 decimales. Bueno, entonces sí se puede redondear, ¿no? Pero con 2 decimales. Dice, el evaluado no se encuentra conforme a los resultados, puede presentar su reclamo, el cual es absuelto por el comité, o sea, como un recurso de reconsideración. El mismo que te desaprobó, tú le puedes hacer tu reclamo y dice que ahora sí te apruebe. Ojo, maestros, eso se presta a una cuestión de negociado por lo bajo, ¿eh? Ojo, ojo, lamentablemente estamos en una sociedad donde la corrupción está generalizada. Te desapruebo en el desempeño, ¿no? Hago que te desaprueben y luego digo, profesor, presenta tu reconsideración y tráeme tu sobrecito, ¿no? Tu sobrecito, pues, con el incentivo. Entonces, eso, por ejemplo, miren, ¿eh? Eso es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, en manos del mismo comité que te ha desaprobado, va a estar la reconsideración. No puede ser así, pues. No puede ser así. Otra situación acá que dice, miren, el postulante puede recoger el resultado de su evaluación conforme al cronograma, así como la absolución de su reclamo. Si esto no se diera, el comité debe comunicar y remitir virtualmente el evaluado de los resultados, ¿no? O sea, igual hay que comunicarte, si ha desaprobado, tú no recoges tu ficha, yo te la envío, ¿no? Te comunico. Has hecho tu reclamo, no has venido a ver tu respuesta, yo igual te envío la respuesta, dice acá. Esa es obligación del comité. ¿Qué me dice el director de la institución? Dice acá, a ver, ya, en los plazos del cronograma eleva al UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente, ¿no? Es decir, de los que van a ser renovados, el director debe comunicar al UGEL, adjuntando ¿qué cosa? La resolución de contrato de este año, el contrato de servicio docente, o sea que tú no debes haber llenado, firmado, ¿no? Ese formato de contrato docente, las declaraciones juradas 8, 9, 10, 11, 12, 19 y la ficha de evaluación de desempeño laboral favorable, ¿no? Bueno, vamos a seguir más adelante con este tema del contrato docente, ¿no? Pero ya le vamos adelantando pues esta situación. Artículo 18 habla de la publicación de la lista de profesores para renovación de contrato docente, ¿no? Bueno, en este caso dice que el área de personal dentro del UGEL va a verificar que los profesores a quienes se les renovarán el contrato cumplan con todas las condiciones, no cuenten con ningún impedimento o prohibición a fin de publicar una relación de quienes se les renovará el contrato docente. O sea, no es que cada institución por su lado va a publicar su lista, no. Va a haber un consolidado a nivel de la UGEL y la UGEL va a publicar. Estos profesores optan por la renovación, están aptos para la renovación de contrato docente. Y ojo, si un director de una institución no informa a tiempo, no entra en el listado, a ese docente no le van a renovar. Por eso acá mucha alerta para que los directores cumplan con el plazo correspondiente. Dice acá, de la publicación del listado, ¿no? Una vez publicada la relación de los profesores a quienes se les podrá renovar, la UGEL es responsable de emitir las resoluciones. El área de personal, dice acá, en el plazo establecido, publica la relación de docentes que se les renovará por un periodo adicional. O sea, tiene que publicarse. No es que se van a guardar esa información. Ojo, acá está diciendo, tiene que publicarse para que todos sepan, y eso sería también lo transparente, qué plazas han sido ya ocupadas por renovación y qué plazas, lógicamente, están quedando todavía vacantes para la siguiente etapa, ¿no? De eso trata, ¿no? Finalmente dice acá, UGEL reporta a la DREA, ¿no?, las vacantes nuevas y las vacantes donde no se haya renovado contrato para que sean publicadas dentro de la fecha establecida. Entonces, colegas, hemos sido bastante detallados respecto a las reglas del juego en este proceso de renovación docente. Y decíamos esto al margen, ¿no? Esto, en este caso, digamos, de nuestra posición, si era o no correcto la renovación de contrato docente, porque hay docentes que cuestionan esto, ¿no? Estamos hablando del Decreto Supremo 002-2025,
la norma técnica que regula el proceso de contratación docente de este año y se supone se va a aplicar el próximo año, salvo el Minedu de un momento a otro no haga borrón y cuenta nueva y saque otra normativa en pleno proceso, en pleno juego y diga, no, estas son las nuevas reglas, ya no hay renovación, a la renovación le agrego este requisito, le quito este otro, en fin, salvo eso, ¿no? Salvo eso. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Este Decreto Supremo 002-2025. Tomamos en cuenta. Y, ojo, a los colegas que son directores de instituciones educativas, nombrados, son directores ahora encargados, por designados, a ellos también va esta información, porque al final en sus manos va a estar y nuestra invocación a que pues la apliquen de manera democrática, de manera justa, ¿no? Respeto al principio de la legalidad, que no pasen de la línea, no caigan en el abuso, en la subjetividad. Eso es lo que le podríamos invocar. Miren, el tiempo nos ha faltado, estimados compañeros, para poder desarrollar con más profundidad el tema del cuadro de horas, pero sí les vamos nosotros mencionando, la norma técnica es la resolución viceministerial 121-2025 del Minedu, que es sobre el cuadro de horas. Esa norma técnica la vamos a desarrollar posteriormente, pero aunque esto ya esté en curso, de alguna otra manera hay reglas aquí que hay que tomar en cuenta. Si hay abusos que se han cometido, avísenos, compañeros. A veces ocurre que la comisión de cuadro de horas decide finalmente sin tomar en cuenta la petición, el criterio, sino la petición, ¿no?, que hace el docente, ¿no? Y alguien que está en menos escala que uno, a él sí le dan las horas que pide y entonces tú que estás en esta escala no te dan, a pesar que has pedido. Ese tipo de cosas que ocurren año tras año en algunas instituciones, hay que estar alertas. Si hay abuso, infórmenos, compañeros, porque al final el sindicato debe y puede de alguna otra manera intervenir en estos casos ante el UGEL, porque finalmente el UGEL es la que va a aprobar los cuadros de hora. Y si ahí se observa y se dice, acá ha habido un reclamo de un profesor, el reclamo llega hasta el UGEL y el UGEL va a tener que decir, ¿sabe qué? Acá este profesor que ha reclamado tiene la razón, corrijan ese cuadro de horas, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Finalmente, estimados colegas, para terminar este tema de la contratación docente, vamos a hacer mención en sus anexos de esta ficha de evaluación de desempeño laboral. Vamos a ver esta ficha, colegas, de desempeño laboral. A ver, ahorita lo vamos a ubicar, esta ficha de desempeño laboral docente. Acá está, ya la encontramos, el anexo número 13. Repetimos, anexo número 13. Criterios para la evaluación del expediente para educación básica alternativa. El anexo 14 es para técnico productiva, ¿no? El anexo 15 es para CERFA. El anexo 16 ya es como un instructivo general, ¿no? Para todos, como un instructivo, ¿no? Ya, vamos a ver esta ficha, ¿no? Criterios para la evaluación del expediente, ¿no? Disculpen, colegas, esto es evaluación de expediente, ¿no? Anexo 13, 14 y 15, evaluación de expediente. Ahora sí, evaluación de desempeño, anexo 16, evaluación de desempeño. Dice acá, colegas, que son, ojo, 4 aspectos a evaluar, 4 factores, eso hablábamos en antes, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos van a evaluar? ¿Realmente son los factores que están detrás del trabajo docente o son solo unos factores nada más, unos aspectos nomás? Dice, factor 1, el acompañamiento, ¿no?, que hace el docente a los estudiantes y sus familias. Pero acompañamiento ¿en qué? No en la vida personal, sino en sus experiencias de aprendizaje. O sea, uno va a desarrollar como docente experiencia de aprendizaje, ¿no?, sesiones, unidades, proyectos, etcétera, ¿no? El trabajo pedagógico, en otras palabras, el trabajo pedagógico. Ese trabajo, uno como docente dice, tiene que haber hecho un acompañamiento, tanto al estudiante como a sus familias. La familia, en este caso, una función de apoyo, ¿no?, de refuerzo al aprendizaje de sus estudiantes. Y puede haber hechos de manera presencial o remota. Ese es el primer factor. Segundo factor, dice, adecuación o adaptación de sus actividades, de su metodología y sus materiales educativos. Ojo, entonces no se trata simplemente de agarro el libro que nos da el Ministerio de Educación y hago trabajar eso, no. Acá habla de una adecuación,
de una adaptación. ¿Dónde se ve esto, colegas? En la sesión de aprendizaje. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Tercer factor, análisis de las evidencias presentadas, de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a las familias y a los estudiantes. Ojo, el tema de la retroalimentación, ese es un asunto, la retroalimentación. Factor 4, trabajo colegiado con los pares y coordinación con el director de la institución educativa, equipo directivo, especialistas según trabajo colegiado. Entonces, 4 factores, resumimos de estos términos. 1, acompañamiento pedagógico. 2, ¿no? Lo que es la adecuación de tus metodologías, sus actividades y materiales, ¿no? 3, la retroalimentación que has realizado durante tus clases. Y 4, el trabajo colegiado, ¿no? Esos son los... Y de cada factor tiene su propio aspecto, ¿eh? Por ejemplo, el primer factor tiene 4 aspectos, ¿no? El acompañamiento a los estudiantes, a sus familias, en el desarrollo de las actividades educativas, ¿ya? Pero dice acá, acorde con las necesidades de aprendizaje. El acompañamiento. 2, brindar apoyo pedagógico y emocional a los estudiantes en el contexto. 3, mantiene comunicación con el estudiante y su familia para dar seguimiento al progreso de sus aprendizajes. 4, utiliza medios o canales para realizar el acompañamiento del estudiante y su familia en el acceso y uso de recursos pedagógicos. Miren, son los 4 aspectos de este tema del acompañamiento. 4 aspectos. 1, dar el acompañamiento de acuerdo a sus necesidades, brindar el apoyo pedagógico y emocional, mantener comunicación para hacer seguimiento de su progreso y utilizar diferentes medios para realizar el acompañamiento. Esos 4 aspectos, y hay para darle un puntaje del 1 al 4. 1 deficiente, 2 en proceso, 3 suficiente, 4 destacado, ¿no? Hay 4 entonces. ¿Qué cosa es deficiente? Esto lo precisa acá. Deficiente, dice, es, ¿no? Puntaje 1, cuando la conducta observada casi nunca se da, nunca o casi nunca se da, 1 punto. No hay puntaje 0, ¿eh? El mínimo es 1. Cuando casi nunca haces, digamos, ese trabajo, ese proceso, ¿no? O casi nunca lo haces. Ahora, dice acá, si lo haces, si esas conductas observables, ¿no? Lo realizas pocas veces, no dice cuánto es pocas veces, ¿eh? Ahí está el problema. Pues pocas veces, ¿cuánto es? ¿Una vez a la semana? ¿Pocas veces es una vez al mes? No dice, simplemente dice acá, si lo haces pocas veces, 2 puntos. Dice, si lo haces mayormente, si lo haces. Mayormente, bueno, se refiere a que lo haces, no sé, 5 veces por semana, todos los días, 2 veces al día, 3 veces al día, ¿no? ¿Con cuántos estudiantes? ¿Con 1, con 2, con 50, con 100? No dice, solo dice, ¿no? Del aspecto evaluado se realiza mayormente, 3 puntos, ¿no? Nivel suficiente. Dice acá, si nivel destacado, cuando casi siempre o casi siempre lo haces, ¿no? El acompañamiento. Ojo, colegas, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque este tipo de enunciados, de indicadores, pues se prestan a la interpretación particular de la comisión de evaluación. Finalmente ellos van a decir que esta cantidad de veces que tú has hecho el acompañamiento, si eso es deficiente, eso es en proceso, o eso es suficiente, o eso es destacado, porque acá no nos fijan, ¿no? En este caso, cantidades ni porcentajes, no se fija, colegas, ¿no? Lamentablemente ahí estamos en una situación, decíamos, de subjetividad, ¿no? Lamentablemente, ¿no? ¿Qué cosa es el acompañamiento? Dice acá, son las acciones mediante las cuales el docente identifica y atiende necesidades de aprendizaje que no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Ojo, autónoma. Implica dar seguimiento, brindar apoyo pedagógico, mantener comunicación y emplear medios o canales para concretar dicho proceso. Ojo, esto no es el trabajo en tu hora de clase, ¿eh? Ojo, maestros. Esto no se refiere sino a lo que el estudiante, de alguna otra manera, pues no ha podido realizar de manera autónoma. Esto se refiere cuando tú intervienes, ¿no? Por ejemplo, ahora que los docentes son monitoreados, ¿no? Varias veces, 7 veces, 8 veces durante el año,
En esas fichas se supone que está ahí registrado cómo el docente hace el acompañamiento de sus clases. Se supone que está ahí. Así que de eso es lo que tenemos que estar atentos. Y así, maestros, desde acá, desde este espacio, ya tenemos casi una hora de transmisión, comprometemos, y creo que es un compromiso del sindicato, esté yo o esté otro colega el próximo sábado, a desarrollar este tema con más amplitud, de la ficha de evaluación del desempeño laboral, porque todavía falta. Todavía estamos a tiempo. Todavía el Minedu no saca las disposiciones específicas y la DREA aún no saca el cronograma. Pero seguramente, ahora que los cuadros de horas ya se elaboraron, ya se están presentando, se están avanzando, va a haber algunos reajustes, seguramente a raíz de eso ya saldrá el tema de la contratación docente, que desde ahora hay que irlo analizando. Finalmente, maestros, queremos terminar este tema señalando: el día 21 de noviembre, viernes, tenemos un paro nacional. Faltan 2 semanas, maestros. Hay que organizarnos en cada base, tener nuestras reuniones, nuestras asambleas de base para poder determinar, sumarnos a esta medida de lucha. El día de mañana, domingo, domingo 9 de noviembre, hay una reunión del sindicato del Sutehuanta que se me ha encargado poder comunicarles. Va a ser en forma virtual para que puedan participar los maestros que están en diferentes distritos. Y va a ser a las 5 de la tarde, el enlace se va a compartir y hay que estar presentes porque ahí tenemos que abordar las problemáticas del magisterio de la provincia de Huanta y de la región y el país. Y sobre la base de esa problemática nos organizaremos para salir a este paro nacional, que tiene como objetivos plataformas nacionales, la aprobación por insistencia de la ley de pensiones, que se va a ver, maestros. Esta semana se dijo, al final no se vio. La otra semana de representación, no va a haber pleno del Congreso. La siguiente semana, a partir del 19, 20, 21, va a haber pleno del Congreso. Ahí se puede ver, justo va a coincidir el paro nacional con las sesiones del pleno del Congreso y va a depender de nuestra lucha que se apruebe la ley de pensiones a la primera escala, que se dé una ley de presupuesto que contempla nuestros aumentos a una UIT, el pago de la deuda social y más presupuesto para educación que sirva a atender infraestructura y alimentación escolar. Todo eso depende de nosotros, estimados maestros. Preparémonos para este paro del viernes 21 de noviembre. Los maestros de zona rural van a poder venir y concentrarse en Huanta, y de repente si van a ir de frente a Huamanga también no hay problema, ahí también va a haber la concentración para hacernos escuchar.